El aire en Angra dos Reis, Río de Janeiro, era denso, saturado de sal marina y perfume caro. La mansión, un monumento al exceso con sus paredes de mármol pulido y ventanales que escupían luz artificial, era el escenario de la fiesta del año. El sol acababa de desaparecer, dejando un rastro púrpura sobre el Atlántico, pero la noche no trajo oscuridad, sino un resplandor azul cobalto emitido por las luces de la piscina que reflejaban el cristal de los copas. Cerca de 100 invitados, hombres de trajes de $10.000 y mujeres enjolladas hasta los codos, se movían con la lentitud forzada de quien está demasiado acostumbrado a la opulencia. Parecía un ballet silencioso de egos, donde cada sonrisa era una transacción, y el único tema de conversación era el valor de las acciones o el nuevo yate. Todo era superficial, hermoso y peligrosamente vacío. En el epicentro de este circo de dinero estaba Víctor Reis. Tiene 40 años, y su presencia era tan inmaculada como su traje italiano de corte perfecto. Pero si uno miraba de cerca más allá de la tela y el brillo, sus ojos eran viejos, cargados de una fatiga que ninguna cuenta bancaria podía pagar, como si el control de su imperio inmobiliario, valorado en $1.000 millones, le hubiera costado el alma. Víctor estaba enfrascado en una charla sobre la última adquisición de una isla, su voz baja y monótona, proyectando una imagen de poder absoluto. Sin embargo, su postura era rígida, un escudo invisible contra cualquier cosa que pudiera ser real. Para él, todo en la vida era un activo, incluso su hijo, Tiago, de 6 años, que se había convertido en una pieza más en el tablero de su reputación. Mientras los magnates discutían sobre tasas de interés, en el borde de esa misma piscina infinita, se movía una sombra de eficiencia silenciosa. Luna Santos, de 25 años. Sus manos, ásperas por el trabajo pero sorprendentemente ágiles, pasaban un paño sobre la baranda de cristal. Su uniforme, simple y almidonado, contrastaba con su rostro juvenil, donde el cansancio era una línea delgada bajo unos ojos castaños increíblemente vivos. Luna era invisible, una de las muchas almas que servían en las sombras, ganando el salario mínimo para poder mantener a su hija pequeña, a la que había dejado a 500 kilómetros de distancia con su abuela en el interior. Su dolor era un nudo constante en el estómago, pero su esperanza era una llama que se negaba a extinguirse. Fue entonces, en un rincón menos iluminado, el pequeño Tiago, tiene 6 años, evadió la mirada distraída de una niñera que revisaba su móvil. El niño, fascinado por su propio reflejo en el agua azul cobalto, se acercó al borde pulido. Un paso en falso sobre el mármol húmedo fue suficiente. Su cuerpo menudo se deslizó con un sonido que nadie más que Luna, a solo unos metros de distancia, pudo oír. Tiago cayó al agua, y el silencio de su pánico fue lo más aterrador. No gritaba. Solo se debatía con pequeños movimientos erráticos y desesperados. Su carita bajo la superficie se transformaba en una mueca de terror que la inmensidad de la piscina se tragaba. La música clásica y el murmullo de las risas sofocaron cualquier posibilidad de que los demás se dieran cuenta de que un desastre se estaba gestando. Luna no pensó. No tuvo tiempo de considerar las consecuencias, el riesgo de arruinar la fiesta, el peligro de perder su empleo. Su mente de madre reaccionó con una fuerza primitiva. Soltó el paño mojado que tenía en la mano, un pedazo de tela blanca que cayó sobre el mármol como un símbolo de su renuncia a la discreción. E hizo algo impensado para una simple empleada. Saltó, completamente vestida con sus ropas de trabajo pesadas. Luna irrumpió en el agua cristalina con un chapuzón que fue, por primera vez en la noche, el sonido más real de la mansión. Fue un acto puro, desinteresado, donde la vida de un niño valía más que su propia seguridad laboral, y en menos de 5 segundos,
sus manos calosas rodearon el cuerpo de Tiago y lo izaron fuera del agua. El tumulto fue instantáneo. Los invitados se quedaron en un silencio incómodo y abrupto, como si se hubiera cortado la luz, y todas las miradas se dirigieron a la figura encharcada de Luna que aplicaba los primeros auxilios básicos en el borde de la piscina. Justo entonces, Víctor Reis, el magnate, el hombre de control absoluto, se abrió paso entre la multitud con la desesperación grabada en su rostro por primera vez en años. Lo que vio lo hizo tambalear. Su hijo, Tiago, tosía y se ahogaba, y a su lado, la mujer de limpieza, empapada, temblaba por el frío y la adrenalina. Su traje impecable estaba arruinado, pero no importaba. Por un instante fugaz, el miedo absoluto de perder a su único hijo borró su armadura de hierro. El gesto que inició la trama no fue un grito, sino un gemido sordo de Víctor, 40 años, al ver a su hijo volver a respirar. Cayó de rodillas junto a Luna, olvidándose de su traje, de su reputación, de la mirada de sus socios. Él, el hombre que movía mercados con un chasquido de dedos, se sintió totalmente inútil. Cuando Tiago tosió la última bocanada de agua y abrió los ojos, Víctor intentó levantarse, volviendo a su modo automático de control. Sacó la cartera de cuero fino y extendió una tarjeta con 100.000 reales en su mente, intentando convertir la salvación de su hijo en una simple transacción. Luna, exhausta pero con la dignidad intacta, lo detuvo con una mirada. Sus ojos castaños, profundos y honestos, se clavaron en los de Víctor, y soltó la frase que lo desarmó. «Yo no hice esto por dinero, señor. Yo hice esto porque la vida de su hijo vale más que cualquier fiesta o empleo». La tarjeta de crédito quedó suspendida a mitad del aire. Aquella frase, pronunciada por una mujer humilde y encharcada, rompió el cristal de su burbuja de riqueza y superficialidad. Víctor no pudo responder. Solo vio a un ser humano que entendía el valor real de la vida, un valor que él había olvidado por completo. Su decisión fue inmediata y espontánea. No la despidió, la miró como si estuviera viendo a una persona real por primera vez en mucho tiempo. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Estoy escribiendo el bloque 2, acto 2. Contexto y desarrollo. 22 párrafos. La mañana siguiente, el sol de Angra dos Reis se sentía distinto, menos festivo, más introspectivo. Víctor no pudo dormir. La imagen de Luna, empapada y firme, y la fragilidad de Tiago se repetían en bucle. Su vida siempre había sido una escalada, una lucha constante por el control que empezó cuando era niño. Perdió a su madre cuando tenía solo 8 años en un accidente repentino, un golpe que lo dejó sintiéndose expuesto y vulnerable. Desde ese día, Víctor construyó una fortaleza de riqueza, creyendo que si poseía suficiente dinero y poder, nunca más la vida podría sorprenderlo o arrebatarle algo. La frialdad emocional era su armadura, y su obsesión por el trabajo era la distracción perfecta para no enfrentar el vacío que se había instalado en su pecho hace 32 años. Para él, el amor era sinónimo de dolor, y la vulnerabilidad era una debilidad que había que erradicar. Él la citó, no en la mansión, sino en un café discreto y elegante en la Marina, alejado del juicio de su círculo social. Luna llegó con un vestido sencillo pero pulcro, y el aura de cansancio de la noche anterior había sido reemplazada por una dignidad tranquila. Víctor, con un traje casual de lino, parecía inusualmente nervioso, jugueteando con el borde de su taza de café de 50 reales. El silencio inicial era pesado, lleno de la brecha social que los separaba.
la cual parecía mucho más grande que la distancia física de la mesa. La tensión no era de conflicto, sino de dos mundos que chocaban, obligados a verse. «Gracias por venir, Luna», dijo Víctor, su voz más suave de lo que se permitiría hablar en una junta de negocios. «Lo que hiciste anoche no tiene precio, pero necesito entender por qué te arriesgaste de esa forma. Podrías haberte lastimado, podrías haber perdido tu empleo». Luna lo miró directamente, sin intimidarse por el poder que emanaba. Sus ojos castaños transmitían una honestidad pura, casi dolorosa. Ella suspiró, la primera señal de su vulnerabilidad, antes de responderle en un tono bajo que sonaba más a confesión. «Señor Reis, yo soy madre», comenzó Luna, sus ojos brillando con una humedad apenas contenida. «Mi hija, Clara, tiene 5 años y la dejé con mi madre en Minas Gerais para venir aquí a buscar un futuro. Llevo 3 años lejos de ella. Todas las noches, cuando estoy sola en el cuartucho de servicio, pienso si estoy haciendo lo correcto, si vale la pena el dolor de la distancia. Cuando vi a su hijo debatiéndose, no vi a el hijo del magnate. Vi a mi Clara. Vi a un niño que se iba y no podía permitirlo. No hay cheque ni trabajo que valga más que un solo respiro de un niño. No lo pensé, señor, simplemente actué». Su voz se quebró ligeramente al pronunciar el nombre de su hija. Víctor sintió que su estómago se hundía. Esa revelación no era un acto de heroísmo profesional, sino la expresión cruda del amor incondicional, algo que él no sentía con la misma intensidad por su propio hijo debido a su constante evasión emocional. Intentó volver al control, ofreciendo ayuda económica para que Luna pudiera traer a Clara a la capital, pero ella rechazó el ofrecimiento con firmeza. «Necesito estabilidad real para mi hija, señor, no limosnas. Necesito poder mirarla a los ojos y saber que mi sacrificio valió la pena, que puedo darle una vida segura sin tener que saltar en piscinas ajenas. Mi vida y mi trabajo actual no me ofrecen esa tranquilidad». La conversación derivó entonces hacia el infierno privado de Luna. Ella le habló de su infancia en la pobreza, de cómo la necesidad la obligó a dejar la escuela a los 15 años y de cómo, al convertirse en madre soltera, la presión para tener éxito se volvió una carga insoportable. Le describió los turnos dobles que hacía, las manos llagadas, y el trauma de tener que despedirse de Clara cada pocos meses en visitas rápidas que le costaban más de 200 reales en pasajes de autobús. Ella era la personificación de la lucha, pero su espíritu era inquebrantable. Había una belleza triste y una fuerza silenciosa en su forma de hablar del sufrimiento sin pedir lástima. Víctor, el hombre acostumbrado a hablar solo de millones, se encontró escuchando por primera vez en mucho tiempo los problemas reales de alguien. Él se enfocó en un detalle visual: las manos de Luna. No eran las manos de una mujer de 25 años. Estaban marcadas y ásperas, evidencia tangible de una vida de esfuerzo. «Tus manos», comentó Víctor en un murmullo, casi para sí mismo, «cuentan una historia de trabajo muy duro». Luna sonrió con una amargura dulce. «Son mi currículum, señor. Muestran que no le tengo miedo al sacrificio». El vínculo emocional comenzó a desarrollarse lentamente, no por atracción romántica, sino por el respeto que crecía de la honestidad de Luna y el vacío que ella exponía en Víctor. Él vio la pureza y la conexión humana que había perdido. Ella, por primera parte, vislumbró la soledad del magnate, un hombre que tenía todo y, sin embargo, estaba emocionalmente hambriento. Los siguientes días, Víctor comenzó a citar a Luna bajo pretextos de consultas laborales, pero la realidad era que necesitaba esa conexión auténtica. Él le preguntaba sobre su vida, sobre sus esperanzas para Clara, y en cada respuesta,
Luna le daba una lección involuntaria sobre el valor incondicional. Pero pronto los obstáculos externos se hicieron sentir. La prometida de Víctor, Sofía, una mujer de su mismo círculo, una que solo veía el dinero y la reputación, comenzó a hacer preguntas con una ceja levantada. «Víctor, ¿por qué pasas tanto tiempo hablando con la señora de la limpieza? ¿No es esto un poco impropio? La gente está hablando, ¿sabes?» Los socios de Víctor lo miraban con una mezcla de curiosidad y desdén, el esnobismo social goteando en cada comentario sarcástico. «Ahora te has vuelto un filántropo, Víctor. ¿O es una nueva estrategia de relaciones públicas? Asociarte con los humildes». La presión social era una pared invisible pero sólida. Víctor sentía que su mundo de apariencias intentaba arrastrarlo de vuelta al vacío, ridiculizando su incipiente despertar emocional. Él ignoró a Sofía y a los socios, pero el conflicto interno era una batalla constante. Una parte de él, el Víctor de 40 años adiestrado en la frialdad, le gritaba que se alejara de Luna, que era un riesgo para su imagen. Pero la otra parte, la que acababa de despertar, la que había sentido el miedo real de la pérdida, sabía que si dejaba ir a Luna, perdería su única oportunidad de recuperar su humanidad. Luna, por su parte, también enfrentaba sus demonios. Su madre le llamaba con desconfianza. «Hija, ten cuidado con esa gente rica. Solo quieren jugar con las personas como nosotras. No te involucres en problemas. Trae a Clara y te conformas con un empleo normal aquí». El miedo de Luna no era a Víctor, sino al abismo de la diferencia de clases. Ella temía que, al entrar en su mundo, pudiera perder su propia esencia, su dignidad. Ella era humilde, pero nunca servil. La tensión aumentaba. ¿Podría una conexión pura sobrevivir al cinismo de la alta sociedad y a la desconfianza del pueblo? La tensión se intensificó una semana después. Luna recibió un comunicado de la empresa de limpieza. Había sido transferida a un nuevo contrato en un estado lejano, a más de 1.500 kilómetros de Río, a un puesto con un horario más largo y un salario apenas mejor. Era una estrategia de la empresa, probablemente incitada por la presión social del círculo de Víctor, para neutralizar el problema de su inapropiada relación. Víctor recibió la noticia con un golpe helado en el pecho, dándose cuenta de que el tiempo se agotaba. Su armadura se estaba resquebrajando, el control se le escapaba de las manos, y no había nada que su dinero pudiera hacer para detener un simple cambio de personal. Víctor se dio cuenta entonces de que el peligro no era que Luna se fuera por decisión propia, sino que se la llevaran. El miedo que sintió por Tiago en la piscina se reavivó. Era el miedo a la pérdida, pero esta vez el objeto de su miedo era la pérdida de la conexión humana que Luna representaba. Él entendió que Luna no solo había salvado a su hijo, sino que lo estaba salvando a él de una vida de soledad envuelta en seda. Tenía que actuar, no con un cheque, sino con un gesto que demostrara que valoraba su vida por encima de su fortuna, de su reputación. Era la hora de que el magnate hiciera algo vulnerable, algo que no pudiera ser deshecho. Luna, resignada, había aceptado la transferencia. Estaba en la parada de autobús, con una pequeña mochila, lista para irse al aeropuerto. Ella miró hacia atrás por última vez, hacia la opulencia de la ciudad, que le había dado tan poco, pero le había enseñado tanto. El corazón encogido por la distancia de Clara, que ahora se haría aún más grande. Ella pensó, al menos salvé una vida. No todo fue en vano. En ese preciso instante, Víctor aceleraba por la carretera de la costa, su mente trabajando a 1000 por hora, su respiración agitada. Estaba en una carrera contra el tiempo, contra su propia cobardía emocional. Él tenía que llegar antes de que el avión despegara. Estoy escribiendo el bloque 3, acto 3, clímax emocional, 18 párrafos.
La Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de Río de Janeiro era un torbellino de gente apresurada, equipaje y despedidas. Luna estaba de pie junto a la puerta de embarque, su pequeña mochila a los pies, sintiendo el frío metálico de la resignación. Su vuelo a Belém, donde la esperaban nuevas y más duras jornadas de limpieza, estaba en la última llamada. Se sentía vacía, como si la esperanza de reunirse pronto con Clara se hubiera desvanecido. Sacó una foto arrugada de su hija, un ancla emocional, y la apretó contra su pecho, sintiendo el dolor de su sacrificio, un sufrimiento silencioso que nadie en ese aeropuerto lleno de viajeros de negocios y turistas notaría. Estaba a punto de cruzar el umbral y desaparecer, engullida por las exigencias de la vida. En ese momento, Víctor Reis irrumpió en la terminal. No estaba en su traje impecable, llevaba una camisa arrugada y su cabello, generalmente perfecto, estaba ligeramente despeinado. Parecía un hombre normal, no un magnate. Había aparcado su coche de lujo en un lugar prohibido, ignorando el riesgo de una multa de 500 reales o la seguridad de su reputación. Estaba corriendo, sin aliento, buscando desesperadamente el rostro de Luna entre la multitud. Era la primera vez en su vida que el tiempo, y no el dinero, era su amo. Su corazón latía con la urgencia de quien está a punto de perder su única oportunidad de redención, superando el miedo a la vulnerabilidad que lo había perseguido desde la infancia. La encontró justo cuando entregaba su tarjeta de embarque a la gente. Víctor la llamó, su voz resonando en el silencio momentáneo de la zona de embarque. «Luna, espera». Ella se giró, sorprendida y confundida. Al verlo allí, jadeando, con una expresión de pánico y desesperación que no cuadraba con el perfil del magnate frío, supo que algo profundo estaba sucediendo. El agente de la aerolínea, sintiéndose incómodo ante la escena, le indicó a Luna que debía pasar. Pero Víctor se acercó, poniendo la mano sobre el cristal de seguridad, una barrera física que representaba su enorme brecha social. Víctor se inclinó hacia ella, hablando con una sinceridad cruda que no permitía el disfraz o el protocolo social. «No te vayas, Luna. Por favor, no te vayas». Luna le devolvió la mirada, con los ojos llenos de una pregunta silenciosa. «¿Por qué, señor Reis? ¿Me ofrece un aumento? ¿Otro cheque?» Ella ya había rechazado el dinero. El valor de su dignidad no se negociaba. Víctor sacudió la cabeza, su frente brillando ligeramente por el esfuerzo. Su armadura de control se rompió. No estaba allí como un jefe o un benefactor, sino como un hombre desesperado. «Esto no se trata de dinero, Luna», le dijo Víctor, su voz baja y rota, pero resonante. «Si se tratara de dinero, yo te daría mi fortuna, pero no puedo comprar lo que tú tienes, la conexión humana que me has recordado. Cuando vi a Tiago en el agua, sentí ese vacío, esa inutilidad otra vez. Sentí que todo mi poder no valía nada para salvar a mi propio hijo. Tú, con tus manos cansadas y tu uniforme, me diste lo que la vida me quitó a los 8 años, la certeza de que el amor incondicional existe». Hubo una pausa emocional. Luna sintió la verdad detrás de sus palabras. No eran las frases pulidas de un magnate, sino la confesión vulnerable de un hombre herido. Víctor dio un paso atrás, se enderezó, y su siguiente declaración fue un momento decisivo que lo exponía totalmente ante el público que comenzaba a reunirse. Era un acto irreversible de valentía, un rechazo público a la superficialidad de su vida anterior. «Mira, yo no puedo darte la estabilidad que mereces en este trabajo», continuó Víctor, «pero puedo crearla. Estoy creando una fundación, Luna, para niños carenciados, para niños que, como tu hija, merecen una oportunidad real. Se llamará Áncora, ancla, porque eso es lo que tú fuiste para mi hijo y lo que eres para mí, un ancla de humanidad, y quiero que seas tú, solo tú, quien la dirija, no como limpiadora, como directora de la fundación». Luna se quedó sin aliento. El cargo implicaba una casa,
un sueldo digno, seguro social y, lo más importante, la estabilidad que necesitaba para traer a Clara a su lado. Pero ella dudó. ¿Por qué yo, señor? Hay miles de profesionales mejor calificados que yo. Víctor sonrió por primera vez, una sonrisa genuina, sin trazos de negocios o frialdad, que iluminó su rostro cansado. Porque tú entiendes el valor de la vida que se está yendo. Porque para dirigir esto se necesita más corazón que títulos. Se necesita esa pureza que tienes, Luna. Yo te daré los recursos, pero tú me darás el propósito. Necesitas esto para Clara. Pero yo te necesito a ti para mí, Luna. No como empleada, sino como maestra. Este fue el diálogo transformador. Víctor, el hombre de hierro, acababa de admitir su fracaso emocional. No salvaste solo a mi hijo, Luna, confesó Víctor, y sus ojos se humedecieron por primera vez. Me salvaste a mí, de la soledad más fría que existe, la de tener todo y no sentir nada. Te pido, te ruego, que no me dejes volver a ser ese hombre. Ayúdame a ser el padre que mi hijo necesita, ayudándome a honrar lo que has hecho. El uso de la palabra «ayúdame» por parte de un magnate fue un acto de humildad supremo. Luna sintió un escalofrío de emoción. Ella no vio manipulación, no vio la arrogancia de la riqueza. Vio a un hombre quebrado pidiendo ayuda desesperadamente. Vio la misma vulnerabilidad que había visto en los ojos de Tiago bajo el agua. Su corazón, cansado de tanto luchar, se rindió a la fe. El valor no era la riqueza, sino la oportunidad de construir una vida digna para Clara. Pero el catalizador era la sinceridad de Víctor. Ella tomó una decisión. Dejó caer su pequeña mochila al suelo. El sonido fue un eco de la decisión. Un rechazo al destino que la esperaba en Belém. Se acercó al borde del cristal, miró a Víctor y la gente que los rodeaba, y dijo en voz clara: «Yo acepto. Acepto construir esa fundación con usted, señor Reis, pero no por el dinero. Acepto, porque veo que usted está dispuesto a arriesgar su reputación por algo que es real. Acepto, porque creo que el amor es más fuerte que cualquier fortuna». El acuerdo fue sellado, no con un apretón de manos formal, sino con una mirada de respeto mutuo y de una promesa compartida de cambio. Víctor sintió un alivio que lo inundó. Había superado su miedo a la vulnerabilidad. Había escogido el valor humano sobre su valor social. Y la reacción de la multitud en la terminal, que antes miraba con curiosidad, se convirtió en un murmullo de admiración. Había un reconocimiento universal del poder de ese momento, la pureza del acto. La barrera de cristal seguía allí, pero su significado había cambiado. Ya no separaba a dos clases, sino que enmarcaba el inicio de una nueva vida. El agente de embarque los miró, con una sonrisa de entendimiento. Le devolvió la tarjeta a Luna. «Felicidades, señora. Parece que ha encontrado su verdadero destino». Luna tomó la tarjeta, la rompió por la mitad, un gesto de cierre de un capítulo de sufrimiento, y sintió cómo la esperanza regresaba a su corazón. Ahora tenía un propósito real, una vocación que le permitiría usar su profunda conexión con la vida para ayudar a otros niños. Víctor y Luna salieron del aeropuerto, dejando atrás el caos y el destino que los esperaba. Su vínculo se había consolidado por la confianza y el respeto. Víctor había arriesgado su imperio emocional por un acto de fe. Luna había arriesgado su dignidad por la oportunidad de una vida mejor. La transformación de Víctor era evidente. Su rostro ya no estaba marcado por la frialdad, sino por una emoción que no había sentido en décadas. La satisfacción de haber hecho lo correcto, de haber elegido el corazón sobre el balance bancario. El tiempo pasó y los meses se convirtieron en un cambio palpable, no solo en la vida de Víctor y Luna, sino en el paisaje de la ciudad. La Fundación Áncora abrió sus puertas al cabo de 6 meses, utilizando una antigua propiedad de Víctor en un barrio menos favorecido de la ciudad.
un gesto que valió 10 millones de reales en donaciones de inmuebles. Luna, ahora como directora, se movía en las instalaciones con una mezcla de pasión y autoridad, su uniforme de limpieza reemplazado por ropa profesional que, sin embargo, no opacaba el brillo de sus ojos llenos de propósito. Su profundo entendimiento del sufrimiento humano la hacía una líder excepcional. Su visión era clara. Cada niño merecía un ancla en la vida. La mayor y más hermosa consecuencia de esta nueva etapa fue la vida de Clara, la hija de Luna. Con 5 años cumplidos en el momento de la mudanza, estaba ahora a su lado, segura y feliz. La niña asistía a la escuela y pasaba sus tardes en los talleres de la fundación, donde su madre trabajaba. La escena de Luna recogiendo a Clara, abrazándola con una calma que no había conocido en años, se convirtió en una constante. El trauma de la distancia y el miedo al futuro se habían disipado, sustituidos por la estabilidad y la conexión incondicional que Luna había luchado tanto por conseguir. Su sufrimiento, aunque no olvidado, se había convertido en la base de su fuerza. Víctor, el magnate de antes, era ahora un hombre visiblemente transformado. Había ralentizado el ritmo frenético de su imperio, vendió su jet privado, que le consumía 500.000 reales al mes en mantenimiento, y canceló proyectos que consideraba superficialmente lucrativos. El tiempo que antes dedicaba a reuniones sin sentido lo invertía ahora en la fundación, hablando con los niños, escuchando a los padres y, lo más importante, pasando tiempo de calidad con Tiago, su hijo de 7 años. Había cambiado la búsqueda incesante de control por la búsqueda de un propósito real. La conexión con Tiago se había vuelto genuina. Víctor no le preguntaba sobre sus notas, sino sobre sus sueños. En lugar de darle el último y más caro videojuego, se sentaban juntos a construir modelos de aviones, compartiendo un silencio cómodo que antes era imposible. Víctor había entendido que el amor paternal no se mide en cheques, sino en presencia. Su relación era la prueba viva de que la armadura de la riqueza se había caído, revelando al hombre cálido y vulnerable que se había escondido por más de 30 años detrás de una fachada de poder. La Fundación Áncora no tardó en ser un éxito, no por el dinero de Víctor, sino por el alma que Luna le había inyectado. En su primer año, atendió a 150 niños y se convirtió en un modelo de impacto social. Víctor y Luna no se convirtieron en socios románticos, sino en el equipo perfecto, unidos por un profundo respeto y una misión compartida. Ella era su ancla moral, él, su proveedor de recursos. El contraste de sus orígenes se había fundido en una armonía de propósito, un testimonio de que las segundas oportunidades están disponibles para todos, sin importar el saldo bancario. La sociedad, que inicialmente se había burlado, comenzó a observar con respeto. La prensa, que antes solo hablaba de las adquisiciones de Víctor, ahora destacaba su compromiso social. Su ex prometida y sus socios se alejaron, incapaces de entender o tolerar el cambio de prioridades. La distancia con ese círculo superficial reforzó la nueva vida de Víctor, demostrando que su decisión en el aeropuerto fue definitiva. Eligió el valor humano por encima del valor social. Él ya no necesitaba su aprobación. La filosofía de Víctor había dado un giro de 180 grados. Él lo expresó una tarde mirando las risas de los niños en el patio de la fundación. La verdadera riqueza no está en lo que controlas, sino en lo que estás dispuesto a arriesgar para salvar lo que realmente importa. Esta frase se convirtió en el lema no oficial de la fundación, la cual atraía a voluntarios y donantes que compartían esa misma visión. Él había aprendido que el verdadero poder reside en la capacidad de ser vulnerable y de usar la riqueza como una herramienta para la bondad, no como un fin en sí misma.
El desinterés de Luna al saltar a la piscina había encendido una chispa en un hombre que había vivido a la sombra de un trauma infantil. Su acto de coraje fue la catarsis que Víctor necesitaba para confrontar su propio miedo a la pérdida. La historia de la salvación de Tiago se había transformado en la historia de la redención de Víctor, un recordatorio de que la superficialidad nunca puede llenar un vacío que solo la conexión humana puede sanar. El dolor se había transformado en propósito y el miedo en fe. 5 años después, la mansión de Angra dos Reis, antes un símbolo de soledad, era el escenario de un evento anual de la Fundación Áncora. Víctor, ahora con 45 años, parecía más joven, con una calidez genuina en sus ojos. Tiago, que ahora tenía 11 años, ya no era el niño tímido de antes. Era un adolescente sonriente y seguro, nadando con facilidad en esa misma piscina que casi le quita la vida. Cerca del borde, una joven de 10 años, esbelta y con los ojos brillantes de Luna, lo observaba con admiración. Era Clara, la hija de Luna. Clara, que ya entendía la historia de la piscina, se había convertido en la voluntaria más joven de la fundación, ayudando a organizar libros y juegos. La pureza de su madre era visible en ella. Tiago, saliendo del agua, sonrió a Clara y ambos se pusieron a conversar sobre cómo ayudarían a los nuevos niños que se unían al programa de tutorías de la fundación, cerrando un ciclo de sufrimiento con un ciclo de servicio. La nueva generación estaba absorbiendo la lección de sus padres. Luna, con 30 años, estaba de pie junto a Víctor, observándolos. Su presencia era de una calma radiante. Su lucha había terminado, reemplazada por la profunda satisfacción de un trabajo con significado. Ella no vestía de diseñador, pero exudaba una riqueza que el dinero nunca podría comprar, la riqueza del propósito. Ella y Víctor compartían una mirada de entendimiento silencioso, la prueba de que su improbable conexión había resistido el tiempo y las críticas sociales. Un nuevo y joven empleado de limpieza, tímido y con la cabeza gacha por el peso de su humilde trabajo, barría la entrada con diligencia. Luna, al verlo, sonrió suavemente, recordando su propia historia. Ella se acercó a él, no como jefa, sino como alguien que entiende el sacrificio. «Hola», le dijo Luna con una voz gentil. «¿Cuál es tu nombre? Y recuerda, tu trabajo es importante. Todos empezamos en algún lugar, y cada día es una nueva oportunidad para salvar algo». La joven se alejó, dejando al muchacho con una sonrisa confusa pero esperanzada. El ciclo se había cerrado, y la lección de bondad desinteresada se había transmitido a la siguiente alma que la necesitaba. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Comenten, el amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana, y dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades.